Legisladores del Partido Verde y del PT traicionan a la Cuarta Transformación y anuncian no apoyar la reforma electoral si no les dan a cambio cientos de millones de pesos como soborno para dar sus votos. Vamos a revisar la noticia y vamos allá. Pues así es, ciudadanos, la reforma electoral está más cerca que nunca de aprobarse, mientras que los legisladores traidores del PT y del Verde ya quieren amarrar dinerito del presupuesto y lugares dentro de Morena. Y es que para este punto ya sabemos acerca de la oposición que está recibiendo la reforma electoral, pero de los propios aliados de Morena en las cámaras de legisladores, pues sabemos también que los traidores del PT y del Verde han estado dinamitando las conversaciones y han estado amenazando con no apoyar esta reforma, al paso de que la presidenta ha dicho que hay un plan alterno si es que no se aprueba con el apoyo de los aliados. Pero, ¿en qué consiste todo este plan B de la presidenta Sheinbaum? Pues muy fácil, ciudadanos, consiste en no hacer absolutamente nada, dejar que la oposición del PT y Verde no voten conforme a Morena, y eso, claro, en las próximas elecciones les supondrá en 2027 no ganar ni un escaño, pues la gente aplicará el voto de castigo hacia estos dos partidos vulgares y ambiciosos. Y así lo ha explicado la presidenta Sheinbaum el día de hoy en la mañanera, al declarar que existe un plan de contingencia para esta reforma, y es que se detiene en el Congreso por los mismos aliados de Morena. Y ya, así de sencillo. En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B? Sí, pero ya sería después. Este plan B sería hacia leyes secundarias. Ya sería después. No nos adelantemos. Presidenta. Y tampoco es o sea, ¿por qué a la gente no le gustan las listas plurinominales? Porque son representantes de los partidos. Uno puede votar por un partido político, pero el representante pues tiene que ser elegido por la gente, no por la cúpula de un partido político. Entonces, avanzar en la democracia no tiene nada que ver con un partido de Estado, no tiene que ver con regresiones en la democracia. Hay dos cosas que estamos planteando, que para mí pues no son negociables porque es lo que la gente me ha pedido y lo que ha pedido desde hace tiempo, que no haya listas de plurinominales decididas por las cúpulas de los partidos políticos. Entonces, ¿qué propuesta hice? Dije, a ver, es importante que haya representación proporcional. Nada de eso de que somos partido de Estado y ahora no queremos que estén las minorías, nada de eso, nada de eso. México tiene una diversidad política y esa tiene que ser representada en el Congreso de la Unión. Entonces, mantengamos tal cual la distribución de la proporción de los partidos, la parte de los diputados de representación proporcional. Solo que ya no las van a decidir la cúpula de los partidos, las va a decidir la gente que quiera votar por ese partido. Y es que sí, ciudadanos, inclusive si no se aprueba esta reforma electoral, ahora será excelente noticia porque eso supondrá que Morena, sin alianzas, llegue a tener mayoría calificada en el Congreso sin la necesidad de estas alianzas con partidos rémora. Ahí es cuando se propondrá de nuevo y se aplicará la aprobación automática con la mayoría calificada de Morena sin ninguna alianza. Por supuesto, el Partido Verde y el PT lo que buscan es posicionar a sus perfiles dentro de gubernaturas, alcaldías y también no dejar de recibir un jugoso dinerito que les da la representación proporcional, pues así lo ha confirmado Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, el cual ha dicho cínicamente que si en la iniciativa de reforma electoral no se igualan los recursos económicos para todos los partidos políticos, no van a votar a favor. Además, declara que aunque voten en contra, esto no significa una traición en contra de la 4T. En el mismo momento del pasado jueves, cuando se señala de que hay acuerdo en una buena parte de lo que se pudiera presentar, es cierto, porque hay un buen paquete de reformas a las leyes secundarias en materia electoral que te diría yo son mucho más de las reformas constitucionales. Entonces te diría que el 90% de los documentos que se pudieran presentar y que se discutieron en la mesa, en la Secretaría de Gobernación,
y en caso de que integren ya la iniciativa oficial que presente el Ejecutivo Federal, pudiera haber acuerdo. Donde se mantienen las diferencias es en la forma de integrar la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En el mismo momento del pasado jueves, cuando se señala de que hay acuerdo en una buena parte de lo que se pudiera presentar, es cierto, porque hay un buen paquete de reformas a las leyes secundarias en materia electoral que te diría yo son mucho más de las reformas constitucionales. Entonces te diría que el 90% de los documentos que se pudieran presentar y que se discutieron en la mesa, en la Secretaría de Gobernación, y en caso de que integren ya la iniciativa oficial que presente el Ejecutivo Federal, pudiera haber acuerdo. Donde se mantienen las diferencias es en la forma de integrar la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y es que sí, ciudadanos, así vemos cómo es que esta gente del verde no están interesados en la democracia ni en la cuarta transformación, sino que están interesados en sus puestos y en su dinero. Prácticamente están diciendo que si Morena no les llega al precio, no van a apoyar con sus votos, pues esta es otra razón más para deshacernos del Partido Verde, que como un comodín ha estado saltando entre el PRI, PAN, MC y ahora con Morena. Sin embargo, esto también ha sido replicado por el Partido del Trabajo, pues el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, y el líder del PT, Alberto Anaya, han dicho que no van a apoyar esta reforma, pues esto supondría, según ellos, pérdida de dinero y de plurinominales, lo cual, ciudadanos, de alguna manera es cierto. Queremos que haya menos dinero y menos pluris, o que de ninguna manera haya plurinominales para estas personas. Además, resaltando que esta gente de alguna manera está amenazando al decir que si no les dan lo que ellos quieren, se van a salir a dar balazos a la calle por no tener ninguna representación. Bueno, vamos a una reforma de avanzada, pero no va a haber regresiones de ningún aspecto. Indudablemente lo que significa avanzar los procesos democráticos van a ser bienvenidos. ¿Cuál es nuestra preocupación y lo que hemos señalado que es público la postura de nosotros como grupo y también del partido? Nos preocupa que al final el planteamiento que se dé en reforma constitucional ponga en crisis y en debate el sistema político que tiene nuestra nación. ¿Dónde quieres a la gente que no está de acuerdo con el sistema, que no está de acuerdo con la ruta que tiene la nación? ¿Los quieres en el cerro echando balazos o los quieres en la calle y en los congresos dando debate y cuando mucho algunos recuerdos del 10 de mayo? Y es que sí, ciudadanos, es increíble ver cómo es que esta gente del PT y del Verde se dicen aliados de la 4T, pero en cuanto les tocan sus intereses y sus billeteras, ahí es cuando se les olvida de quiénes los pusieron ahí en primer lugar. Y no se trata de Morena, sino del pueblo mexicano, quienes votamos por una coalición para jalar parejo y no cada quien por su lado. Y claro, no están defendiendo 3 pesos, ciudadanos, sino que están defendiendo cientos de millones de pesos que ya no van a tener para darse las vidas de magnates a costas del pueblo, ya que con esta reducción del 25%, Morena se convertiría en el principal afectado, que dejaría de recibir más de 600 millones de pesos de los 2.600 millones que recibía anteriormente, mientras que las rémoras como PT y Partido Verde también verán disminuidos sus presupuestos. Por ejemplo, el Partido Verde, el cual recibía aproximadamente 800 millones de pesos, ahora recibirá solo 624, es decir, un decremento de 200 millones, ciudadanos. Por su parte, el PT recibía una cifra estimada de 656 millones, pero ahora solo recibirá 450 millones de pesos, lo cual es una excelente noticia, ciudadanos, pues lograríamos un ahorro de más de 2.000 millones de pesos entre todos los partidos, incluyendo PRI, PAN y Movimientos Ciudadanos, lo cual no se compara a nada a los más de 13.000 millones de pesos con la desaparición de los organismos locales del INE, que si bien sabemos dobleteaban funciones sin resultados realmente notorios, solamente estaban cobrando por hacer cosas que el mismo INE podía realizar. Por supuesto, la gente del PT y del Verde lo que buscan es proteger su presupuesto
presupuesto y sus posiciones, pues el mismo representante del Verde, Arturo Escobar, alegó que todos los partidos deberían de recibir el mismo dinero. Imagínense, ciudadanos, lo cual es un verdadero chantaje de parte de esta gente al utilizar el dinero como principal argumento o arma para apoyar esta reforma o no, pues como cangrejos en el balde, estas rémoras del PT y del Verde lo que buscan es quedarse abajo y que con ellos también se quede el partido de Morena, o que simplemente Morena haga todo el trabajo y que ellos reciban dinerito y plurinominales, así como así. Por supuesto, se sabe que la reforma se va a aprobar, pero claro, van a tenerse que juntar los votos necesarios en las próximas horas, porque sí, al final ellos saben que de no votar estarían ante la desaparición de sus partidos y con ello no quedarse ni siquiera con el presupuesto recortado que les propone la presidenta Sheinbaum. Se quedarían como el perro de las dos tortas. Nadie va a votar por ellos y al igual que el PRD van a quedar inclusive infrarrepresentados. Asimismo, lo ha confirmado el coordinador de senadores de Morena, Nacho Mier, el cual ha confirmado que apoyarán el plan B de la presidenta Sheinbaum si es que la gente del PT y del Verde no apoyan la reforma ahora. Además, Ricardo Monreal también reconoció que puede haber un desencuentro transitorio, pero que al final del día se mantendrán unidos y que llegarán a un acuerdo que les beneficie a todos. Pues vamos a escuchar a estos legisladores morenistas. Hay un plan B de la presidenta de México y ella lo va a presentar. Es un plan B y no, seguramente tiene que ser reformas constitucionales. ¿Pero ustedes van a seguir dialogando con los aliados? Sí, nosotros una diferencia frente a muchísimas coincidencias y nos unen las coincidencias y el mismo programa con una diferencia. Entonces una diferencia no rompe una coalición que le ha dado mucho beneficio a México. A mí me preocupa cualquier circunstancia que nos divida a la coalición. En unos minutos más, yo espero una hora, llegará la iniciativa presidencial de la reforma electoral. Y ese será un reto para todos, pero creo que es el momento más complejo para mí como dirigente y como líder de la mayoría, todos los 16 meses que tenemos, porque de la decisión de los aliados y intentar construir una solución siempre te resulta más difícil, pero yo voy a respetarlos, no voy a descalificarlos, porque después de este ejercicio que se puede dar como un desencuentro transitorio, un desencuentro temporal, un desarreglo institucional legislativo temporal, tenemos que volver a buscar dentro de la coalición mantenernos unidos. Eso es lo que yo pienso. ¿Ese desencuentro puede afectar el 2027? Bueno, siempre afecta. Es más difícil ir solos que en coalición. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, el partido parece que, la presidenta pone... Y es que sí, ciudadanos, aquí hay de dos sopas: o se aprueba la reforma tal y como la mandó la presidenta, o no se aprueba en absoluto, pero se aprobará con mayoría calificada de Morena sin alianzas en 2027, pues es cuestión de tiempo y solamente se retrasaría un poco lo inevitable. Por el otro lado, la reforma se va a aprobar parcialmente, pero con el paso del tiempo se va a ir puliendo con leyes complementarias para al final del día llegar a una reforma final que es la que mandó la presidenta Sheinbaum sin la necesidad de estas rémoras. Sin embargo, ciudadanos, ya iremos viendo al paso de los días y al paso de las horas cómo es que esta reforma que ya llegó al Congreso se va a ir discutiendo y por supuesto se va a ir derogando para finalmente ver de qué lado masca la iguana, qué intereses ganan más al final del día, y veremos en esta gran pizarra en las dos cámaras legislativas la lista de los traidores y de los partidos a los que ya no hay que darles ni un solo voto y ni una sola oportunidad de seguirnos representando de manera errónea. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la traición del Partido Verde y del PT? ¿Ustedes creen que se vayan a aprobar la reforma electoral? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más
más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!